¿Empezamos? Vivi, cuando quieras. Empiezo. Sí. Eh, bueno, desde el capítulo Psiquiatras en Formación de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, queremos agradecer al doctor Leonardo Peskin por las 4 presentaciones que dará sobre los aportes de Lacan al psicoanálisis. En esta serie de encuentros denominados Introducción a algunos conceptos básicos de los aportes de Lacan, se tomarán ejes centrales de la teoría psicoanalítica para pensarlos a la luz del psicoanalista francés Jacques Lacan. El doctor Leonardo Peskin es médico psicoanalista, miembro titular, didacta y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la International Psychoanalytical Association, profesor en posgrados y doctorados universitarios, presenta numerosos trabajos publicados en revistas y libros de psicoanálisis, y es autor de 2 libros, Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica, y La realidad, el sujeto y el objeto. Y como recién comentaba Max, durante la presentación se pueden enviar preguntas en el botón de Zoom de preguntas y respuestas, y en el transcurso de la presentación el doctor Peskin va a ir contestándolas. Bueno, comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Es en cierto modo un hecho particular porque se trata de ir introduciendo cosas muy básicas del pensamiento de Lacan y además situado en el hecho de que se dé para psiquiatras, lo cual para mí adquiere un valor singular. Me hizo acordar a un largo recorrido que yo realicé en los 70 por un montón de hospitales, el Centro de Salud número 1, el Pirovano, el Piñero, el Álvarez, el Italiano, el Israelita, que era una época particular porque me hizo acordar a una anécdota que tiene que ver con el tema de la angustia, iremos viendo, que se vivía en aquel entonces. Me hizo acordar que me habían invitado al Pirovano y llevé a mi análisis la idea de me invitan del Pirovano y mi analista me dijo, ¿por qué va a ir si se están yendo todos del hospital? Y yo pensaba que el psicoanálisis no era subversivo, un poco ingenuo, quizás sí era subversivo, pero no en el sentido político, a pesar de que se perseguía bastante. Incluso mi analista didacta terminó preso, por ejemplo. Pero bueno, a partir de ahí hice todo ese recorrido por los hospitales en contacto con los residentes fundamentalmente y con todos los psiquiatras en formación precisamente, llevando el discurso psicoanalítico. A algunos los logré convencer y se volvieron psicoanalistas, muchos de los que circulan hoy. Otros no, se quedaron siendo psiquiatras, pero todos se llevaron alguna semilla del psicoanálisis. Algunos con ciertas controversias y objeciones. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque en esos años y aún ahora, para ciertos sectores la psiquiatría aparecía como, yo no sé si no valorada o no tomada en su mayor riqueza. Es decir, que hubo todo un periodo de objeción a la psiquiatría desde el psicoanálisis, que yo creo que fue un malentendido entre varios, porque Freud mismo desarrolló todo su pensamiento apoyado en fundamentos no solo psicoanalíticos, sino psicológicos y también antropológicos y también biológicos. Es decir, por ejemplo, y nos va a venir bien para hoy, uno de sus trabajos más densos e iniciales es Proyecto de una psicología para neurólogos. Él era neurólogo, tuvo sus investigaciones en neurología, además de meterse mucho con la cocaína, como todos sabrán, que fue otro tema, pero evidentemente la dimensión de expectativa de lo biológico está todo el tiempo presente en su obra. Incluso ahora vamos a ir viendo que ese trabajo, Proyecto de una psicología para neurólogos, tiene una versión ya no para neurólogos,
que es el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que es donde él dice muchas cosas que dijo en el proyecto ese, pero ya no lo remite tanto a una especie de modelo biológico, sino que salta a otra dimensión con otro tipo de paradigmas, como puede ser la física de la época, la óptica, toda la cuestión entrópica de la energía, que tiene algo de, ya les digo, de óptica, de algo de hidráulica, algo de una física dinámica. Ahora, ¿por qué para meterme con el tema de la angustia elijo, en cierto modo, referirme a todo esto? Porque es uno de los temas que apareció inicialmente en el psicoanálisis como cuestión. Es decir, la cuestión del trauma y de la angustia fueron los temas iniciales del asunto. Nunca dejaron de ser centrales, Freud mismo lo dice, es un tema, es un eje central, y eso, bueno, hablando con psiquiatras, yo les diría, hay un problema cuando se transforma angustia en otro tipo de terminología, por ejemplo, ansiedad, que parte del problema es que en inglés no se usa mucho la palabra angst, existe, y se usa anxiety, que trae una cantidad de problemas si es que se la transforma en sustituir toda la angustia por ansiedad, póngale. Especialmente para explicar ciertos cuadros clínicos como los famosos ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que procurar que la palabra angustia, que tiene una especificidad psicoanalítica, se conserve. Así vamos a ir viendo muchas cosas que se juegan en una especie de contienda entre el psicoanálisis y el avance de otras disciplinas, que no solo tienen un interés científico, sino que yo les diría que vamos a tener que estar advertidos de que todo avance de ese tipo, por ejemplo, sacar del DSM-4, DSM-5, la palabra angustia, tiene una intención otra, que tiene más que ver con la medicalización y con una cantidad de cuestiones, o la psicologización o la biologización de las cuestiones. La contrapartida viene del psicoanálisis, ya les digo, en ese entonces, en los 70, en los 80, hubo ciertas versiones que devaluaban la psiquiatría, especialmente porque tampoco había un arsenal farmacológico como hay hoy en día, que es otro de los problemas que llevó a una especie de cuestionamiento a la psiquiatría como la ausencia de recursos, que ahora los tienen a montones. Y en cierto modo, el tema de la angustia siempre estuvo en el medio, ¿qué hacer con ella? Yo les difundí algún trabajo que escribí sobre esto, no sé si alguno lo habrá leído, pero hay una equiparación posible que la angustia es como un indicador tipo la fiebre o el dolor en la medicina. Es decir, tiene mucho valor, pero no tiene especificidad. Y eso lo iremos tratando de desarrollar. Es decir, es un concepto clínico muy importante. Incluso a Lacan lo lleva a decir del mundo de los afectos, otro lío de las contiendas, decir que Lacan no tiene en cuenta los sentimientos, los afectos, que fue una pelea con ciertos psicoanalistas, en particular con André Green, que para contraponerse a Lacan por razones diversas, cuestionaba la desafectivización del psicoanálisis de Lacan, pero justamente Lacan tomó a la angustia como, yo les diría, como el sentimiento o la emoción básica, y dice una expresión famosa que es lo que no engaña. Mientras los otros afectos pueden engañar, y hay un reconocimiento a todos los afectos, eso lo iremos viendo en otras clases o en esta misma, la angustia es la que da certeza. Nadie que tiene un estado de angustia
se puede hacer el distraído. Es decir, la angustia como el dolor o como la fiebre no deja estar distraído porque digamos, convoca todo el ser. Y eso, en cierto modo, hasta tendría una deriva filosófica que podríamos llegar a plantear y es muy propia también del pensamiento de Lacan y quizás también de Freud, de que el ser humano es un ser angustiado. Es decir, que la existencia misma sostiene un estado de angustia y lleva a las famosas expresiones el dolor de existir, por ejemplo. Muy propio, además del pensamiento de Heidegger, que fue quien influenció mucho también el pensamiento de Lacan, y que, si bien no con esas cuestiones, en Freud está muy presente. Ahora, yo voy para ir abordando el asunto, va a explicar un poco por qué elijo la angustia. Hubo algunos temas en particular que siempre me parecieron interesantes como referencia para ir investigando los orígenes. Un tema es la angustia, y van a ver que en Freud la angustia es tan, digamos, originaria o inicial, que el modelo de la angustia que él toma, incluso con una impronta biológica que va a conservar por siempre, es el trauma al nacimiento. Es decir, que nacemos angustiados, pero quizás para darnos cuenta que estábamos angustiados cuando nacimos, necesitamos un desarrollo que viene después. Y ahí tendrían uno de los temas muy interesantes, que es que Lacan retoma de Freud y le da una jerarquía mayor, que es la resignificación. Es decir, que cuando uno nace, tiene una cantidad de fenómenos corporales, que es la agitación, la vivencia de falta de aire, la recomposición general de la circulación del cuerpo, bueno, todo lo que ustedes sabrán que implica el nacimiento, pero que todo eso es una flor de sacudida que deja su impronta, que se llama el trauma del nacimiento, y que lo estudió un psicoanalista que se llama Otto Rank, y que Freud lo toma como modelo. Pero ahí van a ver un temitas colateral que aparece recién en Análisis Terminable e Interminable de Freud, que como si este Otto Rank dijo que el trauma del nacimiento es el origen de todas las cuestiones, ¿por qué no ir directo a esa cuestión y así le corregimos todos los conflictos a la persona? Esa etapa, que él la critica mucho en ese trabajo, Análisis Terminable e Interminable, que es una cuestión de poder, él la atribuye a la sociedad americana, que tenía lo que él llama la American Prosperity, que era la prosperidad antes de la crisis del 30, que después se fue todo al diablo. Pero en ese periodo todo era apurado y exitoso, y quizás en algunos criterios americanos sigue vigente esto de que las cosas tienen que ser rápidas, ejecutivas y exitosas y muy yoicas. Después vamos a ir viendo el problema del yo. Y él lo que cuestionaba es que eso llevaba a una idea de abreviamiento del análisis, de ir directamente a esta cuestión, etcétera, etcétera, que barría la subjetividad. Porque acá hay una diferencia importante entre haber estado angustiado en ese momento y la resignificación de ese momento a partir de la construcción de la angustia, de la subjetividad. Y justamente ahí empezaría a nominarse como angustia lo que puede haber sido un estado de ansiedad. Ahí yo abriría una diferencia entre ansiedad y angustia, por tomar una referencia que se ve en la clínica, que alguien que está muy ansioso no necesariamente está angustiado. Capaz que pasa a estar angustiado cuando subjetiviza su ansiedad, porque de algún modo la respuesta que produce la angustia es yoica y subjetiva. Y si él desmiente, encubre, niega, etcétera, etcétera,
Va a venir, supónganse, que eso es otro tema que hoy no lo vamos a tratar, pero que está ahí mismo, va a venir con fenómenos psicosomáticos y está volado de sobreadaptación y no siente angustia. Ahora, cuando pasa el lenguaje coloquial que le cae la ficha, de golpe se angustia por todo lo que no se angustió antes. Esos fenómenos de pasaje de estados psicológicos o orgánicos, incluso de ansiedad, a estados de angustia, es un tema que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando se va borrando por razones culturales o sociales la subjetividad. Entonces, veremos muchos más cuadros de psicosomáticas de ansiedad, de sobreadaptación, que de angustia, incluso con la medicalización de la angustia. Ahora, después de todo esto que tiene como cierto cuestionamiento a cuestiones políticas de poder, que no los tenemos que olvidar nunca porque influyen en las consideraciones teóricas. En ese sentido yo les mencionaría un autor que yo lo valoro mucho, que fue cercano a Lacan, que es Michel Foucault, que por un lado, como psiquiatras no pueden dejar de leer la historia de la locura de Foucault, que sitúa una cantidad de cuestiones muy interesantes acerca del tratamiento de la locura y fue uno de los grandes promotores de sacar de los encierros y de los muros a los locos, a la psicosis. Pero además, que esto sería como un planteo casi moral, lo que él demostró y tuvo mucho desarrollo es dos cuestiones. Una es el poder que hay detrás de cada conceptualización, cómo cada conceptualización busca un efecto de poder que está en cierto discurso. Y otra cuestión que él tocó mucho y que fue quien más lo estudió en algún sentido es el problema de los dispositivos. Que los dispositivos en algún sentido son como esas instrumentaciones de las cosas que en definitiva son los vehículos de poder. Les comento lateralmente, pero que va a ser al tema. Por ejemplo, Foucault diferencia la ley de las reglamentaciones y dice, no sé si todo lo que importa es la ley. A veces con las reglamentaciones se afecta más la cuestión central de una ley y es donde reside el poder. De hecho, hay un montón de leyes aprobadas no reglamentadas que no tienen vigencia. Y cuando se las reglamenta se puede hacer una distorsión del sentido originario de una ley. Ahora, volviendo al psicoanálisis, pues me desvié a una crítica más sociológica o más de otras disciplinas. Yo voy a tratar de ir llevándolos por algunos slides a diferentes momentos teóricos de Freud y con algunas puntualizaciones del pensamiento de Lacan. A ver, les voy a compartir acá les preparé, bueno, esta es la presentación, pero les voy a ir mostrando algunos gráficos. El primero es este es un modelo que se lo suele llamar el esquema del peine, porque tiene estos palitos que aparecen en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que es la llamada primera tópica de Freud. Es decir, que acá él, a diferencia digamos, de lo que hizo en el proyecto, que hizo una serie de complejas relaciones cuasi neuronales, incluso para algunos anticipando modos de funcionamiento neuronal y funciones neuronales, acá ya hace un modelo, como ya les dije antes, óptico o ligado a la física. Pero ¿qué interesa este modelo? Yo voy a hacerlo muy rápidamente. Les advierto que
que en una época para leer el capítulo 7 de la interpretación de los sueños se podrían tomar 3 o 4 años. Así que yo les voy a sintetizar en 2 minutos de qué se trata cierta cuestión de esto. Pero es toda la condensación del pensamiento de Freud. Freud decía que hay un determinado estímulo que viene a un punto P, que es el inicio del diagrama, que es la percepción. Recorre todos esos elementos que se llaman huellas némicas, que serían todo el armado del inconsciente, y luego pasa al preconsciente para ir a una acción motora a partir de todo ese recorrido. Este es un esquema muy, si se quiere, elemental, pero complejo, porque cada una de estas dimensiones va definiendo lo que es el inconsciente para Freud, que se supone como el objeto mismo epistemológico, freudiano por lo menos, y cómo funciona este primer aparato, que si tiene éxito lo que se percibe, les destaco que lo que se percibe para Freud no es solo lo que viene de afuera, de los sentidos, que es muy importante. Vamos a ver que esto va a incidir mucho en Lacan, en el sentido de lo que va a conceptualizar como los objetos sensoriales o las maneras en que cada una de las capacidades sensoriales construye un objeto. Pero vamos a ver que si lo percibido, tanto externo como interior del cuerpo, para Freud no hay una distinción muy clara entre lo percibido de afuera y la percepción del propio cuerpo, o el interjuego de ambas percepciones. Si puede recorrer todo este camino al modo de una especie de complejización de un arco reflejo con elementos interpuestos, va a terminar en una acción motora eficaz o adecuada. Es decir, todo esto sería como súper sintéticamente una cantidad de problemas para decir que si a la persona le estimula algo, que ese algo recorre su capacidad simbólica, que van a ser todos estos elementos seriados de esta manera, y puede llegar a su preconsciente, la elaboración inconsciente, va a poder hacer algo en el mundo, el M es la motricidad, que le permita una especie de circulación virtuosa de ese estímulo. Ese estímulo que recorre todo implica una teoría de que el ser humano carece de un instinto, a cambio, esto es quizás a destacar, y más aún para aquellos que trabajan con algo que tiene que ver con lo biológico. Para Lacan y para Freud, lo que debiera ser instinto se ve sustituido por una cosa que llaman libido o pulsión. Es decir, no habría en el humano por lo menos un programa instintivo como existirían en otros mamíferos o en otros animales. Esto es un tema debatible porque algunas dimensiones podrían estar como predisposiciones, que nunca Freud las denegó, ni siquiera creo que a Lacan le molestase pensar que hay predisposiciones orgánicas que determinarían que existe algún grado de instintividad, pero la premisa fuerte, teórica, es que no hay instinto en el humano, y donde debiera haber instinto aparece esto que es pulsión. Pulsión en español, que se dice trip en alemán y drive en inglés, es una especie de, definiciones que da Freud, es un trabajo impuesto al psiquismo desde lo corporal, o es una representación psíquica de una energía somática. La otra cuestión que les agregaría, y que viene ahí justo, es que para Freud, y también para Lacan, todo lo que motoriza, ya les digo, como percepción, como
recorrido de simbolización y como motricidad en el mundo, tiene un carácter sexual. Esta es otra de las hipótesis revolucionarias de Freud, que el ser humano es sexual desde el nacimiento, pero no sabe qué hacer con su sexualidad en algunas dimensiones porque todavía no tiene un desarrollo adecuado para llevar esa sexualidad a alguna acción eficaz. Entonces, hace un fenómeno que es interesante, como lo describe Freud, que es que esa sexualidad que no tiene dónde dirigirse, se va apoyando, es lo que él llama en alemán Anleg, una apoyatura, en las funciones corporales como la nutrición, o como la defecación, o como los diferentes modos, las diferentes zonas erógenas que denomina, van cargadas de sexualidad en una cosa que globalmente se va a llamar pregenitalidad. Es decir, que se va apoyando la sexualidad donde pueda expresarse, y se expresa en dimensiones alejadas a una posible relación sexual. Relación sexual como la materialización del encuentro entre los dos sexos, etcétera, que igual les adelanto desde Lacan que eso nunca va a pasar, que no hay un encuentro posible, no hay relación sexual como adecuación entre los sexos. Ahora, todo esto que les dije, que es introducirlos en la primera tópica freudiana, es para decirles que si en algún momento de este decurso, de este recorrido de la pulsión por vía del inconsciente, buscando el preconsciente para ir a la motricidad, fracasa, la tendencia pulsional se descarga como angustia. Es decir, el fracaso de este recorrido es lo que se presentaría como angustia. Es decir, que algo está aconteciendo que no pudo llegar a la solución virtuosa, que sería que vaya a la motricidad y a la acción específica, y estalla la angustia. Este algo que no se pudo llevar adelante, van a ver que se va a teorizar en este momento, por lo menos teórico de Freud, como deseo inconsciente. Si el deseo inconsciente no puede encontrar un modo de motorizarse, termina expresado como directa expresión de la pulsión, como angustia. Voy a pasar a la lámina siguiente para que vean cómo funcionaría en la clínica este fenómeno. Digamos, para Freud habría un contenido inconsciente, como lo de contenido, tómenlo con pinzas porque esto es como crear espacios, y eso es otro cuestionamiento. No es que el inconsciente es una especie de lugar, o de lugar que está por debajo, que llevó al error de hablar de subconsciente en vez de inconsciente. Pero esto es una idea freudiana de que habría algo que estaría en otro nivel, hablemos más bien de niveles que de espacios, donde habría un cierto contenido que busca expresarse. Ahora, cuando trata de ir a expresarse, si no lo logra, acá estaría la cuestión esta que yo les señalo de, hagan de cuenta que esta pelotita es una representación. Entonces, si recorre este camino y no logra expresarse, porque acá habría una barrera que vería como una especie de barrera de censura, donde diría, esto puede pasar o no puede pasar. Después veremos por qué se la deja pasar o no. Pero entonces, como tiene que salir, acá habría un problema entrópico del asunto, que es que por algún lado tiene que salir. Yo les diría que en el primer pensamiento freudiano se podría hablar de carga, de una cantidad energética. Después se cuestiona que hubiese energía o no, pero tómenlo como un flujo que tiene que entrar, pero si no se lo deja entrar, busca otra salida y se va desplazando hasta que encuentra una posibilidad expresiva. Mientras no la encuentre, acá se pudo entrar en el preconsciente, pero mientras no lo encuentra, la manera en que esto pujó por aparecer
se expresa como angustia. Y una idea interesante en este pequeño modelo rudimentario, este no está en Freud, es pedagógico, es que la propia angustia que aparece opera como una cosa evitativa, una contracarga, sería en el pensamiento de Freud, para reforzar la represión. Es decir, que cuando yo quiero expresar algo y no lo puedo hacer, emerge la angustia que operaría como contracarga para que eso no se exprese. Acá vienen un par de problemas del pensamiento de Freud. Por ahí valdría la pena un comentario, y se los voy anticipando ya en vinculación con Lacan, que Freud no tiene necesariamente de entrada una concepción única de las cosas. Él va construyendo su concepción. Y se producen muchos cambios como si fuesen nuevos paradigmas dentro del propio pensamiento de Freud, donde ciertas cosas son explicadas de una manera y después pasan a ser explicadas de otra manera, pero la nueva manera no contraría o no contradice totalmente la manera anterior. Por eso hay un autor francés que se llama Manoni que dijo que Freud hace una continua Aufhebung. Aufhebung, que es una palabra en alemán que quiere decir sacar, pero lo guardo. Sigue estando. No está vigente, pero me determina, está presente. ¿De qué les estoy hablando? La primera teoría de la angustia de Freud es que cuando no se puede expresar la libido, es como que ese quantum energético se transforma directamente en angustia. Y se transforma en angustia porque no se lo deja expresar. Es como si él dijese, el vino que eso no se puede usar, se transforma en vinagre. Es decir, se deteriora la calidad de la pulsión y se vuelve desagradable. Entonces él diría, ¿por qué se vuelve desagradable? Porque se la reprime. Ahí hay una etapa donde Freud pensaba que si sacamos la represión y liberalizamos la práctica de la sexualidad, como era todo sexual, la gente va a dejar de estar angustiada y va a superar su neurosis. Entonces hay que ir a adecuadas funciones sexuales, lo cual trajo como una especie de horror de liberalización de la sexualidad, donde de algún modo la propuesta de él era, bueno, que la persona vaya a tener buenas relaciones sexuales, que abandone la masturbación, que reconozca su calentura, que haga algo con eso en el mundo y se va a curar. Hay un caso famoso que es un sueño, que es justamente en el mismo capítulo del esquema anterior, que es el que funda el psicoanálisis, que se llama El sueño de inyección a Irma, donde parte del tema del sueño es que él le trata de aconsejar a Irma que tenga una mejor sexualidad, que tenga sexualidad, que se anime a tener relaciones sexuales o que admita su excitación. Y que ese consejo, esa solución, la liberaría o haría que esté, digamos, libre de angustia y de neurosis. En el propio sueño hay una serie de cuestiones que hoy no vamos a desarrollar, pero es donde él mismo supera esa concepción y va a descubrir que la solución que estaba dando de algún modo requería algunas vueltas más porque era muy precaria. Suponer que si todos tienen buena sexualidad, a pesar de que hubo un proyecto de crear lugares de mayor libertad sexual, etcétera, etcétera, y hubo una movida escandalizante del pensamiento de Freud de liberar la sexualidad, pero a pesar de eso, él mismo se da cuenta que no es esa la solución. Y entonces ahí hace un cambio teórico del problema de la angustia y dice que no es la represión la que genera la angustia, es decir, no es por reprimido que alguien está angustiado,
es que la angustia llama a la represión y se vuelve una señal de conflicto. No es tan sencillo como que, bueno, se sale a tener sexualidad y listo, sino que algo faltaba para que esa sexualidad se pueda expresar. Y ahí viene a plantear la idea de que la señal de angustia no es el vino transformado en vinagre, sino que es un pequeño esbozo, como él llama el yo como almácigo, el yo como algo que expresa que hay angustia. Yo se los voy a unir un poco a preconsciente en este momento teórico. Todavía no había desarrollado toda la teoría del yo, que es la introducción del narcisismo, pero en la medida que hubo alguna señal de angustia se pasó a reprimir. Es decir, que da vuelta el asunto, no es por represión que hay angustia, sino que la angustia llama a la represión. Después vamos a ver que la represión va más allá de estas dos dinámicas y que es toda la capacidad, y esto ya es más Lacan, de simbolización y de transformación de los impulsos en otra cosa que no sean una descarga directa. Voy a pasar a la próxima lámina. A ver. Este es otro momento teórico que es interesante porque él, lo que les dije antes, se llamaba la primera tópica de Freud, que era preconsciente, inconsciente, la barrera de la represión y un contenido que va a tener que expresarse en el preconsciente. Entre ese modelo y estos son esquemas de los trabajos de Freud. Este está en el yo y el ello, que es un esquema un tanto precario. A Lacan mucho no le gustaba, lo llega a llamar el esquema del huevo frito. Es decir, muy lejos de todas las topologías lacanianas, que eran mucho más sofisticadas, pero es interesante porque en uno de los últimos seminarios de Lacan, que ya era en el final de su vida casi, dice algo así: ¿qué diferencia mis esquemas de los de Freud? Bueno, pero si a Freud le servían, estaban bien. Es decir, toma más el esquema como un modo en que Freud se representaba ciertas cuestiones. Y acá ven la complejización que adquirió todo lo que él pensaba, porque ya introduce una diferencia. La segunda tópica ya incluye el yo, el ello y el superyo. El ello vendría a ser el lugar de donde van emergiendo todas las pulsiones. El yo, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, sería aquello intermedio entre el ello y el preconsciente, aunque hay una dimensión del ello que es inconsciente y otra que es preconsciente. Y ahí donde ven acústico, ahí entra a jugar el superyo como una voz externa que juzga este interjuego entre yo y ello. Pero fíjense que acá pone estas dos barras que vendrían a ser la represión. La represión esa que Lacan va a jerarquizar mucho más, porque va a decir que es el sustento a la posibilidad de creación de la subjetividad. Esto lo vamos a ir desarrollando en el tiempo, porque para Lacan, yo y sujeto son dos categorías diferentes. Después, quizás, si esto les resulta demasiado complejo, van a ir viendo que por ahí en ciertos desarrollos posteriores lo podemos ir aclarando un poco más. Pero les quería mostrar que, de nuevo, él cambió toda su perspectiva con la segunda tópica, pero sigue conservando elementos de la primera en la segunda. Es decir, no es que sustrajo todo lo de la primera al hacer la segunda, el segundo desarrollo teórico. Como si fuese que los refrita, los reúne, los replantea uno dentro del otro. Con lo cual, siempre algo de lo anterior queda vigente. Así como les digo, bueno, está bien, la sexualidad
no llevada a cabo produciría angustia por abstinencia, supónganse. En ese entonces él planteaba de que es causa de neurastenia o de neurosis de angustia. Y después va a decir, no, no es eso, es el tipo de conflicto que se genera lo que produce la angustia. No obstante, es pensable que cierto grado de abstinencia por represión y por dificultad de expresividad, por ejemplo, de la sexualidad, pueda producir angustia, de la primera clase de angustia. Sería una angustia por éxtasis libidinal. Es interesante que en esa primera época Freud diferenció, justamente a partir de estas cuestiones, lo que él llamó neurosis actuales, que están producidas por hechos casi mecánicos. Bueno, si no iba a tener actividad sexual, entonces se le producía un éxtasis libidinal, y esas las llamaba actuales. No tienen contenido, no tienen otra cosa que ese problema, de otras que llamó históricas, que ya eran más las que tenían un contenido conflictivo y que son las que de algún modo habría que abordar de otro modo. De todas maneras, esa diferenciación está en el tiempo, yo les diría, no superada del todo, pero sí muy relativizada, porque más bien siempre está en juego el problema de la subjetividad, aún en los casos de la abstinencia forzada o la abstinencia por imposición moral o superyógica. Voy a pasar a otra listita que resume un poco estos temas, porque la primera teoría es la angustia por represión de la libido, la segunda como señal que causa la represión, y ahí trabaja sobre que el trauma ya no es tan objetivo, lo traumático, sino que tiene que ver con la fantasía. Ese es un punto importante teórico, porque él, y que ahora está de nuevo en discusión, si lo traumático es un trauma objetivo. En Freud mismo también termina en discusión si los traumas son hechos objetivos que superaron la capacidad elaborativa del sistema, o es la fantasía que desencadenaron y que eso es lo traumático. Acá hay una carta interesante que le escribe a un interlocutor que él tenía que se llama Fliss, hay una cantidad de cartas, que es el momento en que él dice algo así, los neuróticos me mienten o las neuróticas me mienten, porque veía que había una cantidad de relatos traumáticos que no le daban las cuentas en cuanto a la cantidad de perversos que tendría que haber para hacer tantos traumas. Entonces llega a la conclusión de que hay fantasías de violación o de abuso que de algún modo son los causantes de la neurosis y no que hayan necesariamente acontecido los hechos. Todo esto, como ustedes verán, a partir del Me Too y de toda la revisión feminista, etcétera, etcétera, de nuevo estamos en si hay o no traumas objetivos o son subjetivos, y probablemente hay de las dos clases, pero creo que desoír los objetivos porque existen las fantasías sería como un problema ideológico, así como dar todo como traumático real es otro problema ideológico. Pero Freud mismo, al final de su vida, reflota el trauma objetivo. Es decir, estaría más acorde con la idea de que existen hechos que acontecen en la vida de la persona y que no son solo ligados a la fantasía. La otra cuestión en relación a la angustia que les traería son momentos descriptivos en la evolución que hace Freud. Yo les decía antes que a mí me interesaba mucho la angustia porque va a los orígenes de la subjetividad. Las otras cuestiones que van a los orígenes de la subjetividad y que también me interesaron mucho es
el desarrollo infantil, y otra de las cuestiones es la psicosis, porque en la psicosis se ven mecanismos o dimensiones que en la neurosis aparecen más encubiertas. Es decir, que si uno quiere ir a fondo en cuanto a cierto origen del psiquismo, es interesante abordar ese tipo de cuestiones. Los niños, la angustia y los psicóticos. Pero las fases que él describe en la angustia, que ya les digo, están todas en evolución y vigentes al mismo tiempo. Hay una angustia inicial que es la angustia de la primera teoría de la angustia, que es una angustia de pulverización psíquica o desvalimiento. Es como si la vivencia, que es más propia del panic attack, que es que se va a deshacer todo, que hay un momento donde nada se puede sostener, y es de inminencia de muerte. Por eso la consulta en el ataque de pánico o en esas vivencias iniciales regresivas, es decir, que se va a formas más primarias de angustia. Lo que pasa es que se va a formas más primarias de angustia por déficit de simbolización, no porque la persona se vuelva un niño de golpe. Pero más va a la consulta médica que a la consulta psiquiátrica. El médico después lo deriva a psiquiatría o le calma el ataque con medicación desde los clínicos, que abunda, o le dice que aguante, que se le va a pasar. Pero esa angustia, ya les digo, es una angustia sin contenido, sino más bien más del orden de la amenaza yoica de ser arrasado. Si hay una evolución posterior, aparece otro orden de angustia, que ya les digo, esto se da en la evolución y también en cada sujeto en ciertos momentos, que es la angustia por una pérdida del objeto amado, póngale, o del amor de ese objeto a uno. Es decir, la pérdida de amor es un punto interesante como causa de angustia. Y acá hay un problema nuevamente ideológico, teórico, cultural, etcétera, que para él las mujeres, y tomen lo que yo señalo, que dice Freud, no lo estoy diciendo yo para no quedar pegado, las mujeres quedan en esa fase de angustia, de pérdida del objeto o pérdida del amor del objeto. Que se vaya el novio o que no la quiera más, parece ser el punto crítico máximo de la evolución de la angustia en la mujer. Cosa que, ya les digo, aclaro enfáticamente, esto es una idea cuasi moral de lo que es una mujer, y bueno, hay muchos hombres que quedan en esa fase y es independiente de la condición objetiva sexual. Y después se llegaría a una angustia de castración al arribar a la primacía fálica. Esto lo vamos a desarrollar más cuando avancemos un poco teóricamente, que en la construcción de la subjetividad, cuando alguien se va construyendo como sujeto, va creando un referente de valor que se llama lo fálico, que es un referente de valor que permite la capacidad de simbolización. Es decir, cuando uno crea un elemento simbólico, es a partir de ese momento que se crea un referente. Por ejemplo, en la evolución antropológica del humano, pareciera ser que los primeros signos referenciales, simbólicos, que tendrían casi valor fálico referencial, fueron las tumbas. Es decir, que se creó un lugar donde se marcaba con una piedra, supónganse ustedes, un lugar donde había algo que faltaba, un muerto, que no faltaba, pues estaba ahí, pero estaba ausente como vivo. Entonces se crea todo una especie de marca, como, bueno, habrán visto que incluso antropológicamente se estudian los menires, es decir, esas marcas que indicarían que ahí hay algo, debajo de lo cual hay algo que no hay. Esa es una primera noción de marca de ausencia. Bueno,
Si ustedes estudian lo que es el falo teóricamente, tanto en Freud como en Lacan, es el significante que marca una falta. No tiene significado detrás, es un elemento referencial. Para Freud, el pene del hombre tiene valor fálico y es un valor referencial de la organización sexual humana. Si le damos valor fálico no al pene, sino a algo que se desprende del pene, a cualquier otro elemento que adquiere valor fálico, que no es el pene, el falo, vamos a ver que siempre donde aparece el brillo fálico, el valor fálico, es que hay como un lugar donde se creó un símbolo de algo falta, pero yo tengo este algo que lo sustituye. Es decir, que supónganse que yo digo como fálico el dinero. El dinero representaría un valor, un elemento que no tengo, pero con el cual puedo acceder por vía del dinero, y toda esa serie de operaciones simbólicas que me permiten, con el valor fálico del dinero, comprar objetos concretos y consistentes, es lo que crea todo lo que se llama la significación fálica. Bueno, todo este largo desarrollo, que es muy sintético, el problema de lo fálico en Freud, está muy desarrollado en Lacan, lo iremos viendo en otros momentos, pero sería como que cuando se arriba a esa capacidad, la angustia se transforma en perder ese valor. Ya no me interesa tanto si mi yo se va a arrasar, si yo puedo perder el amor, etc. Lo que no tengo que perder es ese valor. Por ahí es interesante aplicarlo a este momento que estamos viviendo con el lío de la pandemia, porque ahí van a ver que el debate un poco ubica eso. ¿Qué tenemos miedo? ¿Perder la vida o perder la guita? Y se arma un dilema que, bueno, se los anticipo, lo iremos viendo más adelante, que es el dilema que plantea Lacan para la constitución subjetiva. Él toma el modelo del salteador de caminos, que viene a uno y le dice, ahora ya están alteradas las reglas morales, pero en alguna época te decían, ¿me das la bolsa o preferís que te saque la vida y te saco la vida y la bolsa? Pero ese dilema de la bolsa o la vida crea una opción en donde ahí se construiría la subjetividad. Si yo elijo ceder la bolsa, pierdo algo para conservar la vida, es que aprendí que hay un valor simbólico en juego. Si yo doy la vida para no dar la bolsa, no hay dilema, no construí subjetividad. En este momento estamos en un dilema, la bolsa o la vida. Laburar y ganar unos mangos o enfermarse, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que empieza a surgir una sospecha si uno puede desarmar a los ladrones, que es un poco lo que termina pasando, es decir, que la amenaza adquiere poca consistencia en esta opción, tendría que ser muy consistente para que opere como valor de opción. Es decir, tiene que haber una regla en juego que permita optar por la subjetividad, en el sentido de si no opto por la subjetividad, va a ser peor para mí. De paso les comento una cosa interesante, pero es un comentario colateral, que hay un seminario muy avanzado, el 19, que él lo llama au peor, que en francés es au pire, que juega con la homofonía del padre, père. Él plantea en ese seminario que es, bueno, ¿aceptás el padre o peor? Con lo cual no dice que el padre sea mejor, pero dice que si no es peor. Más o menos así estamos con la cuestión de los padres de la época, o con los que nos rigen, y con toda esta problemática de la primacía fálica. O aceptamos que hay una posibilidad de simbolización como salida, o peor, que
¿qué es o peor? O vamos directo a la descarga y eso implicaría una descarga tanática directamente. Bueno, me doy el gusto y me dejo que me maten, o me doy el gusto y mato, o cualquier forma de gusto extremo que ya no tiene esa consideración. Último comentario en esta línea, que acá Freud, en Análisis Terminable e Interminable, hablando de las angustias, crea una cosa que se llama el lecho de roca, que los tratamientos o todas las posiciones en la vida, lo hago extensivo, plantearían que uno llega a un límite por esa angustia que estamos tratando de entender de castración. Es decir, que los pacientes no se pueden entregar del todo a los tratamientos porque los angustia atribuirle tanto poder al analista o al psiquiatra o a quien sea. Y muchas veces se interrumpe un tratamiento porque se sobreestimó la importancia de la figura, que en el hombre dices esto. Es decir, que la angustia que produce estar subordinado a otro interrumpiría, es una forma de límite a la posibilidad de un tratamiento. Y en la mujer plantea que no es la angustia por sometimiento, sino que es la envidia al detentador de ese poder. Pero sería que o por envidia o por angustia de sometimiento se pone un límite a la posibilidad de tratamiento. Freud plantea ese límite, Lacan dice que se puede ir más allá de ese límite, que no necesariamente quedamos restringidos por esta opción. Y ahí habría dos temas, se los anticipo, quizás varias de las cosas que les vengo diciendo hoy son anticipaciones a desarrollos posteriores. Después por ahí trataría de parar un poco para que hagan alguna pregunta, a ver si van pudiendo seguir el hilo o quieren aclaraciones previas. Pero Lacan lo que plantea, y Freud también, es que superada la angustia como límite, surge otra dimensión que es un juicio. Es decir, la capacidad de que alguien decida no por angustia, sino por propio criterio. Que haya una cosa que se denomina el juicio de condenación o de elección. Que sería el momento en que alguien ya no es más neurótico y dice, bueno, yo, supónganse, no consumo el incesto porque no me interesa o no quiero, no porque tengo miedo que me pesquen, o tengo miedo a que haya lío, o después cómo explico lo que hice. Es decir, todas esas referencias ligadas a las instancias de la angustia, de las amenazas exteriores, serían neuróticas. En cambio, cuando alguien dice, no, yo no quiero problemas y por eso no hago tal cosa, como decisión no neurótica, no cagazo fóbico o evitación neurótica, sino decisión. Es decir, que alguien no materializa alguna fantasía que puede tener con alguien que no debiera, infidelidades, parientes, lo que quieran, pongan ustedes a quien les parece que puede calentarlos y prefieren no hacerlo, pero ese no hacer no porque no me animo, sino porque decido no hacerlo. No es fácil llegar a esa decisión requeriría una subjetividad consistente, una ley eficaz y unas referencias muy claras de cómo son las cosas. Y esto Lacan lo teoriza, van a ver como más allá, en el sentido de más allá del nombre del padre o más allá de las limitaciones externas. Yo pararía un poquito acá con las láminas a ver si surge alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar. A ver, acá hay, bueno, algo sobre Foucault, hay un comentario sobre los planteos de Judith Butler y el género como una práctica del discurso, la performatividad, la generación de angustia en las personas que quedan fuera, por ejemplo, quienes no se ubican, bueno, sí, toda la cuestión del transgénero.
¿podemos pensar que el falo, que nadie es ni nadie lo tiene? Bueno, sí. ¿Y cómo sería la angustia para Lacan cuando expresa que es la falta de la falta? Bueno, hay 3 preguntas. Por ahí valdría la pena, a modo de diálogo, que empecemos a hablar sobre estas cuestiones hasta ahí. Todos los problemas de la sexuación tienen en Lacan un desarrollo importante y yo creo que los planteos de Judith Butler son interesantes y yo creo que son posibles de ser dialogados por vía de ciertos desarrollos que hace Lacan, que hoy no los vamos a desarrollar completamente, que es su teoría de cómo se sexúa un ser humano. Pero algo importante que dice en esas fórmulas de la sexuación, pueden leer artículos en internet, hay algunos artículos míos sobre sexuación o género y todo ese tipo de cuestiones. Hay un artículo en Abdeva que publiqué sobre esto. Hay nuevos desarrollos en unas actividades que hubo sobre transgénero. Pero yo creo que no hay, vuelvo a la idea de que acá hay un problema entre depurar cuestiones de poder que, por ejemplo, si yo les decía, los psiquiatras fueron relegados, igual que las mujeres, igual que, no sé, otro tipo de cuestiones, que después vienen a imponer un nuevo discurso que los reivindica, pero en la reivindicación hay un riesgo de que se dé un fenómeno en espejo, que después lo iremos viendo un poco más, donde lo que me hicieron se lo hago a otro, y entonces estamos en pujas de poder y no en aclaración sobre el tema. Cuando Lacan plantea sus propuestas de sexuación bajo la premisa de que no hay sexuación ideal, no hay relación sexual, no hay una proporción adecuada entre los sexos, no se van nunca alguien va a poder ser del todo un hombre ni del todo una mujer, si ustedes quieren, porque esto es una relatividad, digamos, de significación. Él dice que hay que elegir en qué posición ponerse para adherir a tal o cual posición dentro de los discursos posibles, lo cual abre todas las posiciones posibles. Justamente él pone en juego este valor fálico que yo les decía, o la posición posible de, digamos, de identificación con cierta dimensión de pulsionalidad, que sería el objeto pulsional para Lacan, donde cómo uno termina armando su nudo en relación a la sexuación no da 2 géneros solamente, da proporciones de género o da multiplicidad de género, que yo creo que es posible vincularlo a las propuestas de los transgéneros de Judith Butler o de otros tipos de planteos. Ahora, es un tema complejo porque, por ejemplo, en una última jornada que yo estuve el año pasado, que después creo que se va a publicar algo de eso, salvo lo que yo más o menos intenté plantear, casi todos los discursos eran ideológicos y se alejan de la formalización, aunque sea psicoanalítica. Yo no digo que el psicoanálisis vaya a resolver todo, bueno, pero que no sean reivindicativos, confrontativos, especulares, algo así como, al final se termina en un quién es el dueño del falo, y no nos sacamos de encima el falo, en el sentido de un poder objetivo del tener la razón, en vez de ver, bueno, cómo funcionan las cosas. Lo que en definitiva va a determinar una orientación sexual es la capacidad de goce con esa orientación. Ahora, que cada uno haga con la opción que logra su goce, y esto lo podremos discutir, pero hace falta esa certificación de goce. ¿Qué quiere decir certificación de goce? Que haya elegido esa posición sexuada no por imposición, digamos, patriarcal, o no por disposición
neurótica de temor, o no por temor a pérdida de amor, sino que la pase bien. Es decir, que goce placenteramente. Es una paradoja, porque el placer y el goce son casi incompatibles, pero que no la pase del todo mal, que no sea masoquista, que no sea sometido, que no sea, digamos, como obligado por. Esto no es sencillo alcanzarlo, es decir, pasarlo bien con la sexualidad, Kama Sutra mediante, es un lío, pero se supondría que la certificación de la opción sexuada tiene que estar certificada por la autenticidad de ese goce. Ahora, es tan difícil certificar esa autenticidad, y esto yo lo dije en aquella actividad, como certificar qué es una buena intervención psicoanalítica, o qué es una cura en psicoanálisis, o qué es un ser psicoanalista. Cada uno hace lo que puede. Es decir, no será que cada uno que va a la sexualidad va a hacer una proeza que va a ser la mejor forma, la mejor performance posible, aunque se haga swinger, tríos, cuartetos o no sé, todas las variedades que pueden construirse y que yo les diría que son búsquedas. Si se puede sacar la parte neurótica, perversa, etcétera, etcétera, quedará una opción sexuada lograda, que es difícil de verificar, ¿no? Bueno, lo de Lacan, en cuanto a la falta de una falta, que es una definición que da Lacan en cierto momento acerca de lo que es angustiante, porque, y que lo voy a explicar brevemente, pero igual, ya les digo, iremos desarrollando más a medida que avancemos cómo es la teorización más compleja de Lacan. Yo les traje mucho hoy a Freud y algunas puntualizaciones en relación a Lacan. Pero lo que pasa con la falta de la falta es que para que haya una falta, hace falta una categorización que marque un punto donde algo hay para que algo no haya. El algo hay es esa tumba que yo les dije antes, es una marca de existencia. Para que haya algo que no hay, tengo que haber hecho algún grado de construcción simbólica que marque que hay una ausencia. Si yo no tengo cómo construir una ausencia, no sé si falta o no falta, y si no sé si falta o no falta, eso es angustiante. Por ejemplo, supongamos que a mí me agarra que a mí me faltan libros de la biblioteca, o como más comúnmente aparece en la clínica, que en mi casa falta algo, falta un objeto, falta ropa, falta un electrodoméstico, falta un utensilio. Por supuesto, en general la ligan las mucamas, porque ahí ya se cierra en una teoría paranoica de que alguien me lo sacó y es la mucama. Pero supongamos que saquemos a la mucama porque estamos en cuarentena y no puede ser la mucama. Pero ¿cómo puedo saber si me falta o no me falta si yo no sé cuánto tengo o cuántos tengo? Es decir, la única manera de categorizar si me falta o no me falta es hacer un inventario o hacer una construcción simbólica que me permita decir que esto que estaba no está. Ahora, si yo no hice un inventario, supóngase me paro frente a mi biblioteca, digo, me faltan libros. ¿Y cómo sé si me faltan o no me faltan? Necesito un catálogo. Si no tengo el catálogo, puedo pasarme angustiado toda la vida porque nunca voy a saber si me falta o no me falta. Y esa es la angustia de la falta frente a la falta de la falta. Si yo ya localizo algo que hay como referencia a esa cuestión, ya a partir de ahí voy a poder pensar si hay algo que no tengo o que sí tengo. Lo que pasa es que la falta de la falta es una dificultad de construcción simbólica de categorías que es justamente aquel que no tiene capacidad simbólica para construir su condición subjetiva. Es decir, que
que apuntaría a un punto de vacilación en la posición subjetiva. Ahora, en cuanto a ver la otra pregunta, respecto al juicio que mencionabas, podríamos pensar en la instancia de un fin de análisis con ese concepto, y cómo sería la angustia, sí. Sí, la construcción de la capacidad de juicio es un elemento, pero lo que Lacan trae como hipótesis de fin de análisis, primero hay que aceptar que hay fin de análisis. Freud queda vacilante, análisis terminable e interminable, y dijo que cada tanto, especialmente los analistas, tienen que hacerse un service de cada 5 años, que es una cosa por el estilo, que no se termina nunca. Pero si hay una posibilidad de fin de análisis, para Lacan ya se complejiza más por el problema de la certificación, de que, bueno, yo puedo interrumpir un análisis, eso lo dice Freud también, se termina porque se terminó, me fui, no estoy más en el análisis. Pero ¿qué validaría o qué podría hacer que yo diga hubo o no hubo lo que los lacanianos llaman el pase, la certificación de existencia de un analista? Que eso es una cosa que dice Lacan, que el análisis produce un analista. O en una teoría posterior, que es bastante complicada y nos iríamos muy lejos, habría que haber creado algo con el análisis, con el síntoma que me trajo al análisis y que me atormentaba, que él lo teoriza como la teoría del síntoma, que es una construcción de algo que demuestre que yo encontré otra solución diferente a aquello que era mi síntoma atormentador. Esto no es sencillo de validar, como tampoco es sencillo de validar una buena relación sexual o que exista un analista, pero sin embargo, teóricamente es importante considerarlo. Acá hay un tema interesante en cuanto a la diferenciación entre la teoría y la clínica o la evidencia, por este asunto famoso de la clínica basada en la evidencia de los médicos o del discurso neocapitalista, etcétera, etcétera. Igual hace falta, aunque ellos sostengan que la evidencia es primordial. Freud mismo dice, por ejemplo, de la angustia. Hay dos trabajos sobre angustia que les sugeriría si tienen ganas de leer en Freud, la conferencia 25 de las conferencias de introducción al psicoanálisis y la 32. Pero en la 32 al comienzo él dice, bueno, la angustia es angustia y él lo sabe desde antes de empezar a ser psicoanalista. Lo que varía es cómo se la teoriza. Y la teorización no es lo mismo que la angustia, porque la teorización, como fuimos viendo, va cambiando. Y en algún sentido, lo importante sería que esa teorización se diferencie de los hechos. Es decir, una cosa que yo les diga lo del síntoma y que lo estudie y lo prepare, a que yo pueda tener formas sencillas de verificar si hay o no hay ahí. Pero igual yo lo tengo que tener en cuenta porque a veces lo encuentro. Es decir, si alguien después de un análisis logra algo, no una superación de síntomas nada más, que igual no se superan nunca del todo, sino o que esté menos angustiado, o que haya definido una cosa, o que esté bien, que es un poco las definiciones que da Freud del fin de análisis. Lo que Lacan plantearía es una construcción que derive del análisis, y a veces se ve. Él lo refiere más a la capacidad de escribir, o de crear, o de construir, o de hacer algo, pero es interesante ver algunas permutaciones que se producen de algo que a uno lo atormentaba y luego se transforma en otra cosa, donde la pasa bien donde antes lo atormentaba, previa transformación de la cuestión. Por ejemplo,
caso clínico clásico, alguien que era muy tímido y que de golpe se analizó y por vía del análisis encuentra una forma de superar la timidez siendo actor, pónganle. Pongámoslo bien romántico. Y vamos a ver un fenómeno curioso que tiene que ver con la temática esta, que los actores muchas veces siguen siendo tímidos o son tímidos, pero siendo actores no lo son. Y con eso disfrutan o ganan plata o hacen su vida. Es decir, que habría una transformación de la timidez en otra forma que es casi lo contrario a lo que era su padecimiento sintomático y que a la vez con eso se realice. Es decir, que no es solamente, bueno, superó la cuestión y más o menos zafó. Es que justamente con lo que tenía de lío la pasa bien y alrededor de eso configura muchas cuestiones de su vida. Un tema interesante, estuve escribiendo un artículo ahora que, bueno, lo acabo de mandar, sobre beneficios secundarios de la enfermedad. Es decir, que son todos los beneficios que uno saca de un problema que tiene al estar enfermo y que es un problema, es una de las 5 formas de resistencia que define Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, que es haber aprendido a comer del síntoma, es decir, alguien que saca beneficio de estar enfermo. El problema es que en algunos casos el beneficio ese, que se llama beneficio secundario y que es indeseado porque no te permite abordar el problema, es decir, el ejemplo que da Freud es aquel que perdió, supónganse, una pierna y es mendigo porque no tiene una pierna, entonces vive de la mendicidad y no le conviene que le vuelvan a poner la pierna porque pierde la posibilidad de mendicidad. Es un ejemplo grosero, pero es comer del problema. Pero la pregunta que yo me abría escribiendo este artículo es si el beneficio secundario, pensando en la temática del síntoma y del fin de análisis, no podría incorporarse a la condición de síntoma o al síntoma. Y un ejemplo que se me ocurría y que ustedes lo verán mucho en la clínica y casi se los interrogo a ustedes que tienen más experiencia, es los adictos que se recuperan, como se suelen calificar, los recuperados o los que de algún modo superan la adicción, muchas veces lo logran hacer a partir de trabajar con otros adictos o de trabajar coordinando grupos o haciendo actividades que tienen que ver con la adicción. Esto puedo poner los adictos o otro tipo de problemas, incluso problemas orgánicos, los que después de haber tenido un problema empiezan a hacer cosas en relación a ese problema que tuvieron, que es como beneficio secundario de haber tenido el problema. Incluso hay ciertos personajes que a partir de haber tenido un problema empiezan a desarrollar una actividad de beneficencia o de lo que fuese con el problema que tuvieron. Pero sí, no se puede pensar que el beneficio secundario puede incorporarse a la cuestión del síntoma, como que aquello que me traía problemas lo transformo de tal manera que justamente de eso empiezo a construir otra cosa, por supuesto que no puede ser cualquier otra cosa. No es una explotación de mendicidad, sino alguna cosa que especialmente derive el goce hacia ahí y yo la pase bien. La pase bien es todo un tema a definir. A ver... La primera pregunta. La primera pregunta era, podemos pensar... sí. El falo, para definirlo bien, nadie es poseedor del falo, aunque algunos crean que son el falo, o tienen el falo. En realidad es un elemento, es un valor que en tanto no es imaginario. Es decir, ¿qué quiere decir imaginario? Si yo pongo como valor fálico el pene,
lo estoy materializando en un hecho imaginario. Como tengo el pene, soy el falo. Voy a decir una palabra grosera, yo soy pija, yo soy piola, yo soy banana, yo soy... Es decir, que es haber anudado el narcisismo a ese elemento y suponer que ahí yo estoy asegurado. ¿Qué es una política masculina de cierto machismo que cree que ha agarrado incluso masturbatoriamente del pene es poseedor del falo? También, en un mismo nivel, como se suele decir, la mujer histérica, la mujer bella, toda ella es un falo. Es decir, que la asunción de posesión del falo, de ser el falo, es un truco imaginario del cual uno se puede sostener, pero tengan en cuenta que se genera una cantidad de problemas al ubicarlo de esa manera, porque es como que cuando uno lo pone en un cierto lugar, se esclaviza a esa posición y no tiene la ductilidad de un falo que tenga un valor más ligado al pensamiento más logrado. El falo, que es algo circulante, que no es serlo ni tenerlo, puede ser otorgarlo, puede ser uno servirse de ese falo para otro propósito que no sea la pura formulación masturbatoria. Les digo lo masturbatorio porque en el seminario 20 Lacan justamente plantea que habría una posibilidad, el último goce factible, el último destino pregenital de la pulsión podría ser la investidura del falo, del pene, pero eso me lleva a un goce masturbatorio, dice, que él lo llama ahí goce del idiota. Es decir, es el goce de aquel que está cerrado en sí mismo. No idiota peyorativamente, sino de aquel que se refiere a sí mismo. Que es como la masturbación del mono, de la masturbación automática, la masturbación, bueno, el pavoneo del que se siente fálico y esgrime su falo como que es lo más, el emplumado, que igual si lo puede usar para otro propósito ya cambia, pero si es pura postura, me acuerdo que en los 50 o en los 60 se hablaba de los nenes de papá. Los nenes de papá es los que tenían un convertible, que iban a un barrio pintoresco, de Penelijan, Recoleta o Rodero Drive, donde quieran ponerlo, tenían un convertible y se paraban con su ropa de última moda, siguen estando en esos lugares, y creían ser en esa vestidura. El problema que tiene eso es que te roban el auto, te cascan, te rompen algo y se cayó toda la postura, o te viene la vejez, o te viene la enfermedad, o lo que venga. Es decir, la falicización como posesión, en definitiva, está en riesgo. Es como un valor fálico muy ligado al narcisismo y que tiene cierta fragilidad. Depende mucho de que alguien se pare a mirarlo. Esto es interesante en cuanto, por ejemplo, al exhibicionismo, que es una de las formas de perversión. Me acuerdo de un caso clínico, se los traigo para matizar el tema, donde un exhibicionista había elegido, como suelen hacer a veces, vieron, creo que es la avenida Figueroa Alcorta, donde da una vuelta y hay un puente por Palermo, y que entonces los que vienen caminando de golpe giran y se encuentran de golpe frente a alguien. Entonces él iba con su abrigo, desnudo, y mostraba el pito, tratando de excitarse con el, como diría Freud, con el brillo de la mirada de la sorprendida que él esperaba. Era un caso clínico que veíamos, bueno, varias veces terminó cascado, le pegaron, varias veces terminó detenido. Está bien, el exhibicionismo no es de las perversiones más consistentes, pero
es un buen ejemplo de tentación de valor fálico al pedo. Es decir, que está ahí en una especie de fragilidad, donde todo depende del brillo de la mirada que consiga. Está bien, hay perversiones de esto, vamos a hablar en las próximas reuniones, más consistentes, el masoquismo rinde más que el exhibicionismo, o el sadismo un poco menos que el masoquismo, pero iremos viendo cómo es más maniobrable la cuestión. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno. Hay una Leonardo, hay una en el chat que llegó. A ver, me voy a fijar. Al final. Sí, la última, ¿querés que te la lea o la lees vos? Sí, léemelo porque dice, sí, excelente clase esa, muy claro, pregunta, según el siglo, ¿en qué punto se debería medicar la... es interesante y es una buena pregunta para los psiquiatras y los clínicos, etc. Yo tomaría la referencia que di antes médica, ¿no? ¿Cuándo se debe medicar la fiebre? Esto es todo un tema ultra teórico, especialmente en la pediatría. Incluso se da una dialéctica interesante similar al tema de la angustia, que es, me acuerdo que yo tenía contacto con un pediatra que daba muchas charlas sobre esta cuestión, y una de las conclusiones que se sacaba es que el pediatra que se banca la angustia justamente de no medicar la fiebre es el que menos la medica. Si no, es mucho más fácil medicarla y ahorrarse la angustia. Es decir, hay una proporción entre si yo voy a bancar que el otro esté angustiado, por supuesto angustiándome yo, porque es bueno que el analista se angustie o el psiquiatra se angustie. No es bueno que nunca se angustie. Lo que pasa es que no la tiene que padecer esa angustia, la tiene que tener como indicador de laburo. Pero yo lo que diría es que en el punto donde o al paciente se le resulta muy insoportable y en la proporción en que disminuya, no drásticamente, y también en que permita seguir trabajando con un quantum de angustia. En el seminario la angustia, que ya les digo, a medida que avancemos lo comentaremos más, lo que piensa Lacan, pero Lacan en ese seminario hace un giro teórico importante porque introduce su famoso objeto A, del cual hablaremos más adelante, pero él justamente abandona, que en Freud también pasa, abandona el deseo como referente central, que en Freud también el deseo rige mucho toda la primera época del pensamiento de Freud, la primera tópica, etcétera, etcétera, para pasar a guiarse más por el destino de la pulsión, y ahí es donde pone la angustia como referente, y dice, me parece que tenemos que pedir más la angustia que el deseo a los pacientes. No lo dice exactamente así, pero es lo que uno concluye. Un quantum de angustia es necesario para poder trabajar. Si uno la borra del todo, borra el referente clínico de que algo está mal. Ahora, no por eso hay que dejar de medicar una angustia arrolladora o intensa o insoportable. No es necesario sufrir, pero la dosis aquella que de algún modo permita seguir trabajando. Lo cual requeriría como recuperar cierta artesanía de los psicoanalistas, de los psiquiatras, de los médicos, es decir, que se pongan a laburar a pesar de un quantum de angustia, aunque es molesto, porque es una queja y es un padecimiento. Y no se olviden, no solo por la medicalización de los ansiolíticos, sino los antidepresivos, etcétera, que la expectativa de felicidad y de vivir sin ningún tipo de angustia es una expectativa, bueno,
ideológica y relativa. Por eso cuando Freud da una cierta definición de la cura, es aquellos que ya no tienen las angustias neuróticas y tienen las angustias de las miserias de la vida corriente. Es decir, vivir sin angustia es una pesadilla, a pesar de que de algún modo se aspire a eso, ¿no? Bueno, acá hay 2 o 3 preguntas más. Bueno, comento esto y ya vamos cerrando, ¿no? Si hablaré de la diferencia entre goce y placer, me quedé con la certificación. Sí, vamos a seguir desarrollando qué enseñó Lacan y entre otras cosas eso. Pero yo lo que les diría es que, como cierre parcial, de que la próxima reunión yo voy a referirme a la transferencia. Le estaba comentando a Max que sería el título guía, pero nos vamos a seguir metiendo en el desarrollo de toda la teoría de Lacan, nunca despegados del todo de Freud. Yo creo que siempre que se habla de Lacan, Lacan tuvo 2 etapas más o menos definibles, una que fue su relectura de Freud y otra fue su propio desarrollo, que todo es relativo esto, pero cuando él pudo reflotar a Freud, que estaba distorsionado y estaba tergiversado, fue agregando sus puntos de vista y agregando todo ese tipo de cuestiones acerca de cuáles son sus aportes agregados que enriquecen a Freud, fue el retorno a Freud. Después hace un desarrollo más propio, pero no hay que dejar la fase freudiana. Todavía no podemos, un poco yo lo hablaba con Max al principio, es demasiado joven esta disciplina para poder olvidarse de su origen. Quizá dentro de 500 años no se mencione más a Freud, pero dejar de mencionarlo ahora es caer en el riesgo de lo que yo llamaba el goce del idiota, de un único referente que no sea otro que aquel que se me ocurrió que tiene que ser. Yo prefiero entre 2 siempre. Uno que siempre tiene que ser Freud y algún otro que vino después. Hasta que venga uno que supere a Freud. Todavía no se vislumbra. Bueno, seguiremos la próxima. Tenemos que definir la fecha, eso lo veremos. En todo caso, ya se aclarará. Bueno, terminamos acá. Leonardo, mil gracias por tu generosidad y por lo clara de la clase, mensajes que van llegando ahí y en chat que tenemos sobre la clase que es excelente. Ajá. Agradecer a Vivi y Juli que estuvieron coordinando el espacio y la idea es hacer un encuentro mensual, así que... Bueno, yo te digo, me fijo las fechas y te aviso que es sábado, a esta hora siempre. Y en estos días vamos saliendo también con un flyer, y alguna preguntita que hubo, si para la próxima actividad, que calculo que en estos días también veremos, si algo para ir leyendo. Bueno, yo les había mandado algo, bueno, voy a buscar algo de transferencia y se los mando para anticiparlo. Bueno, bueno, buen sábado, que sigan bien. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao.